en Mateo capítulo 5. Continuaremos la serie de estudios acerca de las bienaventuranzas. Y puestos en pie, leamos la palabra del Señor. En Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice de la siguiente manera: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios de gracia, Dios de gloria, Dios de poder, Dios que has inspirado tu palabra, la Santa Escritura. Ella es una fuente viva, es una espada cortante, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos lleva a meditar sobre nuestros caminos y sobre todo a contemplar tu gloria, tus atributos, tu carácter, y nos transforma. Señor, háblanos acerca de este texto, que seamos confirmados en la fe, Señor, que haya arrepentimiento para el pecador, que haya consagración para tus hijos. Señor, usa mi voz para hablar lo que tú quieres que yo hable. Es tu palabra, Señor, tu palabra santa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Desde que empezaron los estudios en este sermón del monte, específicamente las bienaventuranzas, se ha estado analizando un poco el carácter de los hijos de Dios, de los hijos del reino, de los que han sido regenerados por Dios. Primeramente se ha mostrado su pobreza espiritual, en la cual aprendíamos que son personas que reconocen, que identifican que no poseen absolutamente nada. Una condición de miseria total. Los pobres en espíritu son aquellos que saben que no merecen absolutamente nada, no son dignos de recibir. Han sido humillados al máximo. Y después de haber recibido eso y haber sido conscientes de eso en su mente, han llorado. Han llorado porque saben que su pecado es horrendo delante de Dios. Y eso fue algo que nos estremeció cuando escuchamos esa enseñanza. Nos dimos cuenta que el pecado es la cosa más terrible que hay. Y amamos tanto la verdad que lloramos por todavía tener ese remanente en nosotros. Muchas veces exclamamos como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará? Hasta el momento de la redención. Odian el pecado y odiamos el pecado porque esa fue la causa por la cual Cristo murió. Ahora, también estos hijos de Dios son aquellos que no defienden su posición. Si alguien los insulta, si alguien los agrede, confían en el dominio absoluto de Dios sobre sus vidas. No tienen por qué reclamar, ni renegar, ni quejarse. Solo muestran amabilidad, los mansos. Si alguien se levanta para herirles, ellos reaccionan con bendición, no con ira ni con venganza. Ponen todos sus asuntos a Dios. Eso ya lo hemos estudiado. Aunque hay veces que no se comporten como mansos, a veces será necesario incluso mostrarse como mensos delante de una sociedad maliciosa. Lo curioso de esta característica que ya se han estudiado es que contradicen el pensamiento del mundo. Totalmente. Porque los pobres, los que lloran, los amables, dice el texto bíblico que son bienaventurados. Son felices los que lloran, son felices los que no tienen nada, son felices los que, aun cuando los pisoteen aparentemente, solamente confían en el Señor. La misericordia es una característica que surge de las anteriores, es como una escalera. El creyente ahora no es simplemente misericordioso de la manera como lo escuchamos en el mundo, es decir, una benevolencia. Se observan personas que son muy bondadosas, ¿cierto? Que hacen organizaciones para ayudar a los pobres, reparten comida en las calles. Incluso es muy común, vemos famosos y personas del mundo de la farándula que abren organizaciones y contribuyen a eso. Esa es una forma de misericordia. Es una moda hacerlo. Pero, ¿cuán desgraciados serán cuando el día del juicio final y se enfrenten delante del juez, y esos actos de misericordia y de bondad serán como el trapo de basura más asqueroso delante de Dios?
Yo le dice, bueno, pero esto pareciera contradecirse. El misericordioso que registra Mateo capítulo 5 es una misericordia superior y una misericordia mejor. Es una misericordia que únicamente el Espíritu Santo de Dios puede enseñar y transmitir a los hombres. Que el Señor nos guíe en esta mañana a contemplar su misericordia y a imitarles como hijos del reino. Esto lo veremos en 2 puntos. El primero, el carácter del misericordioso. Y el segundo, la esperanza del misericordioso. Entonces empecemos con el carácter. El carácter del misericordioso es el carácter de Dios mismo. Eso tenemos que tenerlo inmediatamente en nuestras mentes. El misericordioso es misericordioso porque Dios es misericordioso. Eso nos lo dice Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice de la siguiente manera: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que si queremos saber y entender cuál es el carácter del misericordioso, del Hijo del Reino, debemos entender cómo es que Dios es misericordioso. Vayamos a Éxodo, en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 34, versículo 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice de así: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En estos 2 versículos hay una palabra que se repite varias veces: misericordia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Está hablando del carácter de Dios. Luego dice grande misericordia. Y luego dice que guarda misericordia. Misericordioso, grande y que guarda misericordia. Lo interesante es que su misericordia en estos versículos está relacionada con la verdad. Y está relacionada con el perdón. Miren lo que dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. O sea que para entender esta palabra misericordia tenemos que saber qué es la verdad. Eso lo estaremos estudiando en esta enseñanza. Ahora también dice que guarda misericordia a millares y que perdona. Entonces también está relacionada con la palabra perdón. Misericordia, la misericordia de Dios está estrechamente ligada con esto. Lo interesante también de este texto es que no se queda solamente mostrándonos la verdad y el perdón, sino que la misericordia no excluye el resto del carácter de Dios, porque también dice que no dejará al malvado como si fuera inocente. Muchas veces tergiversamos el concepto de Dios que tenemos y terminamos diciendo: es que Dios es tan misericordioso que nadie será al infierno. Pero en este texto muestra que es misericordioso, sí, que es tardo para la ira, sí, pero que no tendrá por inocente al culpable, al malvado, y que visita esa iniquidad. Él está pendiente de eso. Dios es misericordioso, y eso lo veremos en este texto, porque no nos trata conforme a lo que merecemos. En Efesios capítulo 2, nos muestra la riqueza de su misericordia. Voy a leer desde el versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Los creyentes estábamos en esa condición, ¿cierto? Ajenos a Dios, objetos de la ira de Dios, como todo incrédulo, como toda persona que no conoce al Señor. Pero Pablo, aquí en la carta de los Efesios, no se queda allí, sino que nos muestra, pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia. Rico en misericordia. Es una muestra de amor grandísima, porque merecíamos la ira de Dios, pero Dios nos va a tratar ahora de manera distinta, diferente. Y si vimos esa descripción, si estuvimos atentos a esta lectura, nos dimos cuenta que no hubo ninguna frase que nos hiciera una alusión a algo en nosotros que mereciéramos eso. Nada, nada. La diferencia entre nuestros pecados y nuestra condición pecaminosa anterior y que estamos en el reino de Dios ahora es ¿cuál? Que Dios tuvo misericordia y que fue rico en ella, rico en ella. Eso nos lleva a entender por lógica cuán grande o cuán mal era nuestro pecado. Necesitaba una rica misericordia. Entonces podemos dar una definición de misericordia, y es que es una virtud que inclina el ánimo de una persona o de un ser a compadecerse de otro, de la miseria de otro. También podemos ver la misericordia como la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera que ve con sus ojos, piensa con su mente y siente con sus sentimientos. Eso podemos ver misericordia, y en Jesús encontramos al Maestro de la Misericordia. Recordemos el episodio cuando Jesús estuvo en casa de Mateo. Estaba rodeado de pecadores, dice la Escritura, comía con ellos, publicanos, recaudadores de impuestos, cobradores de impuestos. Y vemos que los fariseos se creían demasiado justos en comparación con los publicanos. ¿Y qué hacían con Jesús? Lo criticaban, lo criticaban. Pero Jesús le responde con unas palabras bastante sabias. En Mateo capítulo 9, versículo 13, lo muestra. Mateo 9, 13, le dice Jesús a los fariseos: y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La relación de Cristo era de misericordia a todo aquel que lo necesita. No es que los fariseos fueran justos, es que ellos se creían justos en sí mismos. No veían su condición de pecado, no veían lo miserable que eran. En cambio, todos de que Jesús se reunía, se rodeaba, eran personas que lo tenían perfectamente claro. La sociedad se encargaba de señalarlos. Misericordia quiero. Estos fariseos condenaban la mínima actitud. Aparentemente cumplían la ley, era lo que la opinión generalizada, pero la hipocresía de su corazón no les dejaba ver el reino de Dios. En Mateo capítulo 12, aquí en Mateo capítulo 12, versículo 7, nuevamente encontramos una riña con los fariseos, y Jesús les cuestiona. Mateo 12, 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Cuál era el problema? Iban caminando por unos sembrados y los discípulos de Cristo empezaron a tomar espigas para comer por hambre. Y ya los fariseos, que estaban atentos a la mínima acción, en vez de compadecerse y mostrar misericordia, creían era justos y estaban condenando. El asunto es que parece que estos fariseos, que tenían tanto conocimiento de la ley, no la entendían. Es posible, mis hermanos, que hayamos llegado a un punto tal, como creyentes, a agarrarnos tanto a la Escritura, a buscar tanto la manera de vivir la vida cristiana, que si un hermano todavía débil en la fe, aún tiene ciertas falencias y ciertas cuestiones débiles, propio de un niño espiritual, lo que hacemos es condenar, criticar, y nuestra actitud debe ser misericordiosa, como Cristo la mostró. Ellos no entendían eso de la misericordia, no lo entendían, porque todo para ellos era hipocresía, todo era mostrarse,
todo era dar. El corazón no estaba limpio delante de Dios. Ellos realmente no vivían conforme a esta bienaventuranza. Y mucho menos entendieron la mayor muestra de misericordia que el Rey Jesucristo tuvo con nosotros. Esa misericordia que le llevó a perdonar. Y viene un texto realmente confrontador, y es el de Mateo capítulo 18. La conocida parábola de los dos deudores. Vemos que en esta parábola, a grosso modo, hay un gran rey que viene a llamar cuentas a sus siervos. Y viene uno que tiene una deuda enorme, como la deuda externa de Colombia, impagable, algo realmente inmenso. Y cuando llama cuenta, y este hombre dice, no tengo con qué pagar, ¿qué hace el rey? Le muestra misericordia y le perdona todo. Él no lo merecía, pero lo hace. Pero este siervo sale y se encuentra con otro que le debe. Y sacando ciertas cuentas, era una deuda que se podía pagar. Quizás un año de salario, quizás más o menos. Era una deuda que se podía pagar, sin embargo este hombre no actúa con misericordia de la cual había recibido, sino que enseguida lo condena y lo critica. Entonces nuevamente vemos a Jesús diciendo en el versículo 33, Mateo 18, 33, ¿no debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Dios nos pide, Dios quiere, anhela que sus hijos vivan en misericordia, que se comporten como misericordiosos, porque los hijos del reino han recibido misericordia. Nosotros podemos mostrar misericordia porque hemos recibido la misericordia divina. Y tenemos ahora toda la capacidad de mostrar eso. El rey mostró misericordia y es un ejemplo supremo de misericordia. El que Cristo viniera y se encarnara y viviera como nosotros los hombres es una muestra de la misericordia de este gran rey. El tener comunión con Cristo ahora, nos dice, según lo que leímos en Lucas capítulo 6, 36, hace que nosotros también debamos ser como nuestro Padre, es decir, misericordiosos. En 1 Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, podemos amar, tenemos toda la capacidad de mostrar esa misma misericordia, sin medida. Ahora somos llamados como hijos del reino a preocuparnos por todos los necesitados. Mostraremos misericordia porque Dios nos ha hecho pobres en espíritu, porque hemos llorado y hemos recibido la consolación. Somos misericordiosos porque no buscamos la fama ni la estima de nadie, sino del Señor. No porque nosotros queramos mostrarnos delante de los demás, sino porque somos mansos, porque estamos recibiendo del Señor. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, siente que Él es imperfecto. Siente y sabe, es totalmente consciente que ha recibido más de lo que merece. Es agradecida. Dice, yo he sido peor con mi Dios de lo que los demás han sido conmigo. Si a alguien le ofende, no responde de la misma manera, porque sabe que muchas veces no oramos como deberíamos orar, no estamos atentos a su palabra como deberíamos atender, no le dedicamos más tiempo al Señor, no nos comportamos muchas veces como verdaderos hijos del reino. Entonces, si esa ha sido una ofensa delante del Señor, ¿por qué nos ofendemos cuando alguien nos trata de esa manera? El verdadero Hijo de Dios reconoce la culpabilidad de su pecado y lo miserable que se ha comportado con él. Sabe que debe actuar de esa manera. Y esto nos lleva a preguntarnos cuántas veces estamos atentos al bienestar de los que nos rodean, a tratarlos así, con misericordia, con nuestros vecinos quizás. ¿Cuántas veces perdonamos las ofensas de un hermano? Porque nos enorgullecemos, nos centramos en nosotros mismos. Decimos, pero muchas veces ya le he perdonado por lo mismo. Pero piensa, ¿cuántas veces Dios ha actuado con misericordia contigo? Y tú tampoco lo merecías. Nos gusta muchas veces reclamar. Pero en este texto de Mateo nos está poniendo un estándar del modo de vivir, del modo de pensar de los hijos de Dios. Muchas veces mostramos hasta rencor y guardamos eso.
Ahora, ¿cuántas veces hemos actuado también sin misericordia al acusar a otros? Se nos olvidan las fallas que cometemos y que nos han sido perdonadas. Y por otro lado, ¿cuántas veces hemos suplido las necesidades de aquel que no lo merece? Compartir algo con alguien, sea ropa, sea alimento, sea un transporte. A veces nos centramos tanto en nosotros mismos que la iglesia se vuelve totalmente egocéntrica, individualista. Y que el venir a la iglesia se convierte en un ritual. Se nos olvida que una manera de mostrar misericordia es compartir con otros lo que Dios te ha enseñado a ti. Has vivido toda una semana viviendo experiencias con el Señor. Qué bueno sería mostrar misericordia con nuestros hermanos, mostrándoles a ellos lo que Dios te ha enseñado a ti. Ahora, lo interesante es que esta persona que vive de esa manera, que es el carácter, se declara como bienaventurado. Es pleno, porque piensa en el bienestar de otros. Y piensa en que debe confiar solo en Dios, porque muchas veces Él no podrá suplir esa necesidad. Yo no podré suplirla, pero Dios sí podrá hacerlo. Sabe con toda certeza de corazón, y eso lo lleva a sentirse totalmente pleno de poder ayudar y contribuir en algo con otras personas necesitadas. El Salmo 41, versículo 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Qué interesante promesa del Señor para los misericordiosos que están en su reino. Le llena de gozo poder ayudar a otros. Pero hay una razón superior por la cual estar bienaventurados o estar gozosos, y esa es la esperanza del misericordioso. Veamos, este texto de Mateo capítulo 5 nos da la razón y la causa por la cual la persona que es misericordiosa, el Hijo de Dios, es totalmente pleno. Y es que estas personas disfrutan de plenitud, ya que alcanzarán misericordia. El hecho de que sean misericordiosos ya se ha mostrado la rica misericordia de Dios. Eso lo vimos en el punto anterior. Esta es la verdad que ellos creen, la verdad que ellos afirman, la verdad la cual les llena de esperanza. Proverbios capítulo 4, versículo 22 dice: no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Misericordia y verdad es una promesa dada por el Señor. Los que confiesan sus pecados tienen segura la misericordia para con ellos. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Tenemos una misericordia asegurada en el Señor, totalmente segura. Y esto me llena de gozo, porque la misericordia que Dios mostró para conmigo y para cada uno de nosotros, hermanos, es cierta, tenemos total certidumbre, porque será la misma misericordia que mostrará al final, hasta la venida de Cristo. Interesante que Mateo capítulo 5, ese versículo en otra versión dice: dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. O, en otra versión también, la versión internacional, dice: o serán tratados con compasión. Estas personas reciben constante misericordia. Esa es la idea de Jesús aquí. Esta misericordia es como la que les alcanza, como la que los persigue. Y lo quiero relacionar con el Salmo capítulo 23, un salmo muy conocido. En la parte final del Salmo, Salmo capítulo 23, en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia, que dice, me seguirán todos los días de mi vida. Y el sentido del salmista aquí es ese seguir. No es solamente que voy caminando y viene detrás, es como una persecución. Yo voy viviendo como hijo del reino, y la misericordia de Dios está allí, detrás de mí, en todo momento. Hasta el final se le muestra misericordia. Romanos capítulo 11, versículo 30. Romanos 11:30 dice de la siguiente manera: pues como vosotros también en otro tiempo
erais desobedientes, debemos sentirnos identificados allí, éramos desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya hemos alcanzado misericordia. Estábamos en esa condición y ahora la hemos alcanzado. Primera de Pedro 2:10 también nos muestra: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que cuando leamos el texto de Mateo 5:7, no pensemos solamente en la misericordia futura, sino en la que ya hemos recibido, por la cual debemos vivir como misericordiosos, por lo que ya hemos recibido. Ahora, vayamos al verbo que dice allí: alcanzarán, tiempo futuro. Esta misericordia llega hasta la consumación de todas las cosas. Cristo mostrará gran misericordia. Ahora solo vemos destellos, vemos atisbos. Nos muestra el Señor pequeñas luces de su misericordia en la vida práctica. Pero el gran día cuando Cristo venga, se mostrará gran misericordia para con sus hijos. Y podemos llenarnos de gozo, de alegría, porque ese glorioso día el Rey de Gloria nos va a llamar a su presencia. Y uno a veces recuerda todo el pecado que ha cometido o todo el bien que no ha hecho. Y uno dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Si yo no lo merezco. Amén. Eso es lo que debemos reaccionar. No tendríamos por qué venir delante del Señor y decir: es que Señor, yo he hecho esto, yo he ido a mi iglesia todo el tiempo, yo he compartido, he traído muchas personas a la fe, mi familia ha venido toda a Cristo, o yo he podido hablar en el trabajo. No vendremos delante del Señor a presentar nuestras obras. Solamente diremos: estoy recibiendo algo que no merezco. Que solamente puedo estar aquí es porque Cristo nos da la entrada al Padre. Amén. Recibiremos una salvación que no merecemos. Esto sí es una esperanza certera, no como la esperanza que el mundo tiene, porque el mundo espera presentar un día sus obras, como dije inicialmente en la introducción. Espera algún día mostrar esas obras de misericordia, pero no están en Cristo, y es allí el gran problema. Lo hacen para complacerse a sí mismos, para tener un orgullo de lo que ya han hecho. Pero Dios no va a presentar realmente, Cristo no va a presentar solamente tus obras, sino las de Él. Actuar con misericordia, entonces, no es un acto de obras para ganar el favor divino y así ser salvos. Recordemos que cuando empezamos el Sermón del Monte se dijo que los bienaventurados no es como la manera como para llegar a ser salvos. No, de hecho, comienza en el momento preciso de la salvación. Pero es la característica de todos los hijos del reino. Es una gracia que se debe evidenciar en ti y en mí. Todos los hijos del reino entonces son misericordiosos. Todos. En mayor o en menor medida. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es que ese carácter que Cristo ha implantado en nosotros por su Santo Espíritu sea evidenciado, sea mostrado a los demás. Es una señal muy importante que todos los hijos de Dios debemos mostrar. Es tan importante esta señal que Cristo la tendrá en cuenta en el día del juicio final. Esto es bien interesante. Mateo capítulo 25. Los invito a buscarlo. Este texto realmente es inquietante. 25. Vamos a hablar algunos versículos. Desde el versículo 31 hasta el versículo 46. Vamos a ver que el gran día cuando Cristo venga va a haber un juicio. Y se va a hacer una separación de dos grupos de personas. Y el versículo 34 dice de la siguiente manera: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Caramba, nosotros pensaríamos, bueno, ¿por qué méritos estas personas están ahí? ¿Qué van a decir? Benditos. ¿Quiénes son esos benditos? El texto siguiente dice: porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed
y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Todas estas acciones que son muestras de esa misericordia. Estas personas reconocen la misericordia que ya han recibido y la evidencian. Aquí no pregunta si hicieron milagros, no pregunta si hicieron sanidades, ni cuántas prédicas dieron. ¿Cuál es el estándar de Cristo aquí? La misericordia que ellos mostraron. Muchas personas en Mateo capítulo 7, al final del sermón del monte, les dicen: nosotros hicimos milagros, en tu nombre hicimos señales, hablamos en lenguas. ¿Y qué les dice Jesús? Apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad, no hacen la voluntad del Padre. Insisto, no es que Cristo esté pidiendo obras aquí, es que es la evidencia natural de los hijos del reino. No menospreciemos el carácter de la misericordia. A veces pareciera como si lo dejáramos a un lado. A veces pensamos que la relación es Dios y yo y nada más. No se nos olvide que es Dios y una comunidad. Es su pueblo, es su reino. No estamos solos. Debemos preocuparnos por vivir acercándonos a los hermanos, mostrando la misericordia con quien no la merece. Vivamos como hijos del reino, mostrando misericordia a un mundo perdido. Compartamos el evangelio por misericordia a los perdidos. La gracia de Dios tiene que mostrarse, porque ¿qué pasa cuando nosotros vemos a un mundo perdido? ¿Qué debe producir en nosotros? Misericordia. Ellos son como una casa que está incendiando y nosotros tenemos todo el agua suficiente para apagarlo. ¿Qué haría un bombero en ese momento cuando ve esa situación? Va y enseguida reacciona, actúa. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos decirle al mundo que aun cuando estaban muertos en sus delitos contra Dios, en su pecado que los hunde cada día más, que son objetos de la ira de Dios, Cristo es la única fuente de salvación. Que la justicia de Cristo es la única suficiente delante del Padre. Y que por esa justicia es que las personas, confiando en Él, es que son salvas. ¡Qué mensaje tan glorioso! Eso es mostrar misericordia al mundo. No te quedes solamente en el mero acto externo. Llévale a Cristo. Esa es su necesidad real. Esa es la gran misericordia que tienes que mostrarle, así como tú la has recibido. El número de los fieles no ha sido completo. Para eso ya nos hubiésemos ido con Cristo. Para eso ya hubiese venido a este mundo a buscarnos. Él aún espera que nosotros como iglesia nos levantemos y mostremos misericordia al mundo compartiendo el Evangelio. Compartiendo el Evangelio. A veces nos reservamos y pensamos, ya somos suficientes. Ya estamos aquí todos cómodos y completos. ¿Para qué vamos a traer más personas a la iglesia? ¿Para qué vamos a traer más personas a Cristo? No, hermanos. Vayamos a estas personas y mostrémosle la abundante misericordia que hemos recibido de Dios. Misericordia que se ha mostrado y que será hasta la eternidad. Aplicando este texto a nosotros, ¿qué tanto tú estás mostrando esa misericordia? Ese tamaño de misericordia que Dios ha mostrado para contigo, para con tu familia. ¿Estás pensando en el otro o estás pensando en ti? A veces terminamos las veces que nos reunimos, que a veces quizás son pocas, y nos vamos enseguida y no compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros. O tantas veces tenemos oportunidades para compartir el Evangelio, y tú las tienes a diario. Mientras hay una persona que no conozca a Cristo, que es una oportunidad de mostrar la misericordia del Señor. No te quedes callado. Comparte esa misericordia del Señor. Y si hay una persona aquí que me escucha que aún no ha recibido la misericordia de Dios, descansa en Él. Reconoce que eres miserable sin Cristo. Y ven a sus pies. Ven a sus pies. Porque de seguro que el Señor te mostrará su misericordia, que va a ser por toda la eternidad. Amén. Gloria a Dios por las riquezas de su misericordia. Amén. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Señor, una vez más nos presentamos.